Mi propia hermana fue la persona que me traicionó. Crecí en una familia muy tradicional, éramos tres, mis dos hermanas y yo. Mi hermana menor obviamente era la niña consentida. La verdad, mi hermana menor es muy linda, muy atractiva y en cuestión de novios ha tenido muchísimos, es muy experimentada en ese tema. Y yo era la mayor y ayudé a cuidarla para que mis papás pudieran trabajar cuando estaba yo empezando por fin la universidad. Conocí al que se convirtió en mi esposo. Él era mayor que yo y estaba terminando su carrera. Nos casamos, nos fuimos a vivir en un pequeño apartamento que mi papá hizo detrás de la casa de él. Así que nos dio la oportunidad de a un bajo costo, nos alquiló y pues la idea era que pudiéramos ahorrar para nosotros comprar nuestra casa. Yo quedé embarazada, así que no volví a estudiar y mi esposo se dedicó a trabajar. Mi esposo era muy controlador conmigo, no me dejaba salir, no me dejaba tener amigas, no me dejaba incluso trabajar para que no, sí, no me viera con nadie. Y yo me dediqué totalmente a mi casa y a mi hija. Mi hija ya pues nació y él empezó a trabajar más para tener más dinero en la casa. Así que estuve una semana con mi hija en el hospital porque se me enfermó y mi esposo se quedó en el apartamento. Yo le encargué a mi hermana menor que como ella no trabajaba, solamente estudiaba y tenía más tiempo, que por favor estuviera pendiente de mi casa y me ayudara cocinándola a él porque él no sabía cocinar. Y pues yo todos los días estaba en el hospital. Mi mamá me ayudaba con algunos turnos. Ella iba un momentico, me reemplazaba para yo llegar a la casa, bañarme y todo eso y volver al hospital. Entonces mi hermana empezó a ayudarme a atender. Finalmente cuando yo regresé al hospital, mi esposo estaba muy raro. Yo le daba de comer y empezó a rechazarme mi comida y me decía que le preguntara a mi hermana que cómo se hacía X o Y comida, porque según él yo ya había perdido mi sazón. No le di importancia a ese comentario, la verdad, y pues se me hizo muy raro, ¿no? Él siempre le gustaba lo que yo cocinaba, pero bueno. Así que él empezó a llegarme tarde los sábados y los domingos porque según él tenía que hacer horas extras para que entrara más dinero. Entonces yo le dije, bueno, si estás tan molesto porque tienes que trabajar mucho, entonces yo también salgo a trabajar. Él me dijo que yo tenía que estar dedicada a la niña. Así que pues pasó el tiempo y él no volvió a tener ningún tipo de intimidad conmigo. Como estábamos, como les digo, estaba la casa de mi papá y detrás en nuestro apartamento había un jardín que nos unía. Así que pues mi hija se ponía a jugar con mi hermana y mi esposo. Un día compró un camping y que la idea era que hicieran un campamento. Así que yo estaba pues enferma un día ese fin de semana que lo planearon y ellos, o sea, mi esposo, mi hermana y mi hija, se quedaron ahí adentro jugando. Yo la verdad me tomé una pastilla para dormir y todo eso. Así que pues no me di cuenta, pero desperté en la madrugada y vi a mi hija que estaba en su cama, pero mi esposo no estaba en la cama de nosotros. Así que me fui directamente al jardín y efectivamente mi esposo estaba durmiendo con mi hermana dentro de ese camping. Así que me enojé muchísimo, lo desperté y pues traté de controlarme porque era mi hermana y porque yo no podía en mi cabeza imaginar que mi hermana me hiciera esto. Así que no le vi nada malo, finalmente se cansaron y se quedaron dormidos, no dije nada. Al siguiente día le reclamé a mi esposo por qué había pasado eso, por qué no se acostó a dormir allá en la cama conmigo. Entonces se puso muy bravo y me dijo, ¿qué es lo que te estás imaginando, loca? Finalmente yo tenía una amiga que tenía a su bebé en el mismo jardín donde yo llevaba a mi niña para que se relacionara con otros niños. Así que ella me dijo que mi hermana llegaba tomada de la mano con mi esposo de una manera muy sospechosa y que yo estuviera muy pendiente, que como se dice, abriera los ojos. Yo me puse como enojada porque yo dije, pero esta señora, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que está imaginando? Pero esto no fue suficiente. La profe de la niña me dijo también que si, o sea, que yo quién era, si yo era la mamá de la niña o qué era, porque ella veía siempre que llegaba mi esposo cogido de la mano con mi hermana y con la niña, que ella estaba convencida que la mamá era ella, porque mi esposo siempre llevaba a la niña a la escuela, yo no la llevaba. Así que esto me sembró muchas dudas. Ya la verdad no podía soportar. Se llegó el primer añito de mi hija
Y pues mi matrimonio estaba cada vez peor. Mi hermana solamente se la pasaba diciéndome que lo dejara, que no volviera con él, que mejor dicho. Mi esposo ya no me tocaba, ya era muy distante y me trataba muy mal. Y mi hermana era insistida en que yo me divorciara de él. Ya todos los sábados y domingos yo ya sabía que él no estaba en la casa. Así que pues finalmente me enojé muchísimo y ese fin de semana le pedí a mi otra hermana que me cuidara a mi hija. Una amiga me llevó en su carro a perseguirlo y efectivamente vi a mi esposo que estaba entrando a un apartamento, pero yo no pude entrar. Pero luego vi que mi hermana entró a ese apartamento. Así que entraron juntos. Le pregunté al guardia y me confesó que ese apartamento era de mi esposo. Yo no tenía ni idea. Así que no pude entrar, así que me fui para la casa y al siguiente día revisé todos sus archivos y vi efectivamente una escritura del apartamento que estaba a nombre de mi hermana. O sea, este descarado le compró apartamento a ella y nosotros viviendo en alquiler. Les confieso que yo entré en shock. A mi cerebro esa idea no le entraba. O sea, ¿cómo era posible que mi propia hermana me estuviera haciendo esto? Así que le conté a mis papás y pues nos reunimos cuando llegó el fin de semana. Mi papá le dio a mi hermana y a mi esposo una buena tunda y obviamente yo también, mejor dicho, nos agarramos todos con todos. Así que ella confesó que a ella le gustaba a mi esposo y él también confesó que estaba enamorado de mi hermana, que iba a hacer lo que fuera por estar con ella. Así que pues finalmente ellos se fueron. Pasaron 6 meses, yo lógicamente me divorcié y llegó una invitación de boda a mis padres, de mi hermana y de mi ex esposo. Unas primas llegaron de un pueblo pues a ver qué era lo que estaba pasando porque a ellas también la invitaron a eso, ¿no? Obviamente yo me senté con ellas, les confesé lo que había pasado y me confirmaron que efectivamente pues que ellos llevaban bastante tiempo porque ya un tío los había visto en una finca recreativa un fin de semana de paseo, besándose y toqueteándose, pero pues que no me habían dicho nada obviamente porque era un tema bastante delicado, bastante, sí, como de parejas. Así que hoy en día pues estoy trabajando nuevamente. Entré a la universidad con el apoyo de mis papás, ellos me cuidan a la niña. Yo estudio de noche, todo el tiempo estoy trabajando, estudiando y sigo adelante por mi hija. Los invito a que me dejen saber en sus comentarios qué opinan de esta historia, qué opinan cuando la traición viene de la persona que uno menos espera, de la propia familia.